Bienvenidos. Yo soy Alvarito. Y yo soy Miguel. Y aquí estamos otro mes más trayendo su bonita cápsula mensual. ¿Cuál cápsula? Es programa. Quede, acuérdate, quede. Amiga, pues este mes tiene muchas fechas que nos competen a la comunidad. Pues vamos a empezar, porque se nos va el tiempo así. Sí, como por ejemplo el 8 de octubre, que es el Día Internacional para la Visibilización de las Lesbianas. En mucho trabalenguas, la visibilización, pues es ahora sí que la lucha, ¿no? De darle la presencia que necesitan a esta parte de la comunidad, porque la G ha tenido como que un impacto mayoritario en la comunidad y pues las demás, pues fracciones que lo componen, se han visto pues de alguna manera invisibilizadas. Sí, que necesita y que se merece, porque se invisibiliza por el hecho de estar en una sociedad machista y de que no por ser jotos liosos, dejan de ser machistas. Muchos, no todos son jotos liosos, pero muchos sí. Y como tú dices, es la importancia de nuestras compañeras lesbianas de estar en la comunidad. Aquí estamos y seguimos existiendo y seguimos estando y seguimos creando. Pesa mucho el machismo que hay vivimos en una sociedad que ha sido patriarcal, entonces pues obviamente va a costar un poquito más, pero tenemos que seguir en la lucha, así es. Hablando de esto, nuestra compañera Rita nos va a presentar una sección donde va a hablar de Gabriela Mistral. Así que es una poetisa chilena y va a hablar un poco sobre su historia y cómo y qué es y quién es este personaje. Chica, mucha historia de amor, yo no sabía, así que adelante, Rita. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, o como mejor conocemos a Gabriela Mistral, fue poetisa, diplomática, maestra y primera persona latinoamericana en ganar un premio Nobel, en su caso de literatura, en el año 1945. Esta mujer chilena podría quedar con esas primeras renglones que señalé. Podríamos señalar que su biografía fue solamente eso que dije al principio, porque así era como yo la conocía, como una mujer poetisa, un hombre que veía en algunas escuelas, en algunas calles. Seguramente en Chile va más allá, están sus billetes, pero hasta hace muy pocos años era la imagen que tenía de ella. Ya me di cuenta que no solamente tenía esa imagen de mujer seria, de mujer santa. No digo que no lo haya sido, lo que sí menciono es que nos quisieron ocultar durante mucho tiempo que ella también era orgullosamente disidente. Nunca se asumió como una mujer lesbiana o como mujer bisexual. De hecho, nunca se asumió como nada, no se puso etiquetas. Sin embargo, ella sí estaba en espacios no heterosexuales y ella amó fervientemente a otras mujeres. Y lo podemos notar en sus poemas, en sus cartas, en sus audios, en sus imágenes personales. Es importante que recordemos esto de Gabriela Mistral. Es importante que rescatemos esto de ella, porque durante muchos años y todavía se nos sigue ocultando y se sigue ocultando a las personas, o se sigue ocultando estas facetas de las personas, diciendo que no es importante, que no es relevante, que su obra debería hablar más allá de su vida. Pero la vida de los artistas, de las artistas, de estos personajes, complementa su obra. No podríamos entender su escrito, sus poemas, su arte, sin entender su vida. Y bueno, en esta ocasión, en Orgullosamente Disidente, les quería mencionar a Gabriela Mistral y parte de su obra. Yo voy a México por 4 meses. No subiré a México City. No tomaré nunca tu libertad, le dice Gabriela. Guárdala entera. No te pediré nada, excepto tu compañía por algunos meses. Yo la cuidaré,
la defenderé a usted. De usted misma, de sí misma y también de mí misma. Me costará dolor, pero yo lo haré. Yo deseo no quedar viviendo, no vivir muy lejos de ti. Donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis amores y mis recuerdos, donde viví feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento. Un recuerdo de amor y gratitud. Ay, amiga, pues mira, yo quedé. Pues yo también, pero ¿sabes qué? ¿Tú sabías que eres lesbiana? Amiga, ¿no? Yo sabía que era una calle del centro. Ah, no es cierto. Yo creo que por eso la importancia de este día, para visibilizarlas, para darles, digamos, el auge que tienen y que deben de dárseles a todas las personas lesbianas. Aparte de la invisibilización, yo creo que va de la mano con otro tema que vamos a tocar. Que es lo de el Día Mundial de la Salud Mental y el Día de Salir del Closet, que me parece que van muy de la mano. El Día Mundial de la Salud Mental es el día 10 de octubre, si mal no recuerdo. Y, ¿saben? No es solamente decirle a la persona, estás bien, échale ganas. No, sino que es acompañar a todas las personas en su salud, en su apoyo, estar ahí con ellas, decirles a ustedes si hay algún problema, aquí estamos. También hay que entender que hay personas que tienen, pues ahora sí que lo podemos llamar como patologías o síndromes que se desarrollan pues por diferentes causas, ¿no? La ansiedad, el saber que pues a lo mejor no eres parte de algo, que no encajas en algo, pues nos ayuda, no nos ayuda, nos desarrolla, pues ahora sí que ciertos conflictos mentales, y no es nada más decir, échale ganas y vas a estar bien, no. Hay que tener muy presente que es importante, El apoyo y el acompañamiento. Así es. Decimos que va de la mano con el día de salir del closet porque, uno, no debería de existir, pero quien nos ve, si solo nos ven aquí en México o en otros países, si pueden hacerlo, adelante. Háganlo, grítenlo, súmense a este apoyo, a este empoderamiento que es la sexualidad. Si tienen todo, si están en su momento, si su familia lo apoya, si no hay quien conflictúe o quien limite, háganlo. Porque también entendemos que hay países en los cuales los asesinan por salir del closet, por decir que son gays. Depende mucho el contexto social en el que estemos. Sí, cada persona sale del closet en el momento adecuado para él. Nadie se le obliga y nadie tiene que verse forzado para hacerse. Aparte de que es importante decirlo y gritarlo y expresarlo, porque si no lo decimos, no existimos. Urgen políticas sociales donde se proteja y donde se erradiquen también todas estas prácticas, ¿no? que nos han atemorizado por años y años a muchas generaciones. Y hablando de eso, pues vamos a introducirlos a otra cápsula de unos compañeros de Ciudad de México, activistas de Ciudad de México, que es Lía y Canuto, con su cápsula Barrio Transmarica. Buenos días o buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Carlos Ruiz, pertenezco a Orgullo Disidente y estamos por iniciar este espacio, estas cápsulas que se llaman Barrio Transmarica y que me acompañan, y les agradezco mucho, a Lía, la novia Sirena, y a Canuto Roldán. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Me es muy grato estar aquí con ustedes. No, gracias a ustedes. ¿Y tú, Canuto, cómo te encuentras?
Súper bien, mira, aquí estrenando fondo de pantalla y se ve como mi cabeza medio flota de aquí para allá. Entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos. ¿No? ¿De qué a ustedes? Y bueno, este espacio está dedicado justamente a personas no binarias y a personas trans. Entonces, decidimos tocar el primer tema de esta primera cápsula con las políticas trans incluyentes y además decidimos también abarcar un poco sobre cómo se intersectan algunas luchas junto con la comunidad trans. Y me gustaría que nos explicaran un poco, primero, eh, cómo se vive, cómo se encarna una experiencia trans no binaria. Para la gente que no conoce este tipo de términos, me gustaría que, digamos, nos lo fueran explicando un poco más. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Lía, Canuto. Claro, bueno, pues creo que en ese momento esa pregunta me convoca, pero antes de hablar de lo no binario, me gustaría que justo Lía, que encarna una experiencia trans binaria, comience platicándonos acerca de lo trans y entonces ya yo les cuento como acerca de lo no binario. ¿Qué te parece, Lía? Muy bien, sí, muchas gracias. Pues sí, siempre que escuchamos la palabra trans, pues inmediatamente pensamos en una serie de cosas que están ligadas a la identidad, al cuerpo, a la producción de subjetividad, pero pues ¿quiénes somos las personas trans? Esa es una pregunta muy interesante. Yo relaciono inmediatamente la experiencia trans con una experiencia que atraviesa, una experiencia que cruza y una experiencia que confronta porque, bueno, trans, este prefijo que tiene que ver con una acción política de transformación, pues significa etimológicamente ir más allá, a través de, cruzar, atravesar del otro lado. Y pues llevando nuestras experiencias trans a este contexto en el que nos encontramos, en el contexto de México, pues también creo que vale la pena hablar de que somos identidades que confrontamos y que pues estamos todo el tiempo en tensión al estar en un sistema cisnormativo, heterosexista, patriarcal y hegemónico, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo entendemos lo trans? Lo trans es una experiencia así, trans, que todo el tiempo está en transformación. Existen transiciones binarias, transiciones no binarias, transiciones de género fluido, transiciones que pues se salen de la conceptualización identitaria y prefieren desidentificarse, pero todas nuestras identidades son identidades que comparten la transformación, porque todo el tiempo se están transformando. Lo trans no necesariamente tiene que ver con llegar de un punto a otro, puede ser ir de un punto a 3 puntos y después estar en esos 3 puntos y regresar al punto 1 y después dirigirte a otros más allá de esos 3 primeros y estar todo el tiempo entrecruzando y atravesando pues las experiencias de transición. Y lo que se pone en juego cuando hablamos de identidades trans es por supuesto el cuerpo y en un segundo momento la subjetividad que producimos con nuestras prácticas políticas y nuestras prácticas sociales que pues todo el tiempo están aconteciendo en este mundo. Entonces, pues somos personas que nos estamos transformando, que nos estamos reinventando, que nos estamos cuestionando de manera continua qué es eso que la sociedad colonial nos ha dicho que es el género y que estamos derramando sobre todo nuestras mismas identidades trans a nuestras prácticas, porque lo trans también atraviesa nuestras prácticas. Entonces, pues con esto le doy paso a Kanu para que nos comente más sobre las identidades trans no binarias y que pues sigamos desmenuzando juntas, juntes y juntos, pues esto, ¿no? Que nos atraviesa. Es una pregunta acerca de la no binariedad y de las identidades trans no binarias que, bueno, primero me lleva a definir un poco más qué es el mundo cisgénero. Cuando hablamos de la normatividad cisgénero, hablamos de un mundo que sitúa irrevocablemente a una genitalidad con un género específico del cual no hay otra opción, ¿no? Es decir, si tienes genitales como vulva,
Entonces tienes que, es un mandato en el mundo, en la normatividad cisgénero, tendrías que ser mujer sí o sí, ¿no? Y eso con muchas implicaciones, porque la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué es ser mujer? ¿No? En esa normatividad. Lo mismo como si tienes un pene, entonces tienes que ser hombre sí o sí. Y eso igual, ¿no? El mundo cisgénero, la normatividad cisgénero, asume, da por sentado que hay dos categorías opuestas, complementarias, necesarias para detonar una dinámica de tensión, ¿no? Continua, obviamente para el bienestar del sujeto en el poder, del sujeto hetero, patriarcal, cisgénero, es decir, de los hombres blancos que puedan tener el poder. Dicho eso, entonces justo una identidad trans no binaria es una identidad que no asume que su genitalidad es la que dicta cuál es su género o cómo performa o cómo encarna y vive su género, ¿no? Por supuesto, yo creo desde mi propia experiencia, la manera en que se expresa el género varía, ¿no? No solamente es la ropa o la voz o la mirada o los afectos o la sexualidad, es un cúmulo de cosas que vaya, pues, que tenemos la libertad, deberíamos tener la libertad de expresar de la manera en que queremos hacerlo, ¿no? En un espacio seguro. Entonces, bueno, eso pues nos lleva justamente a tocar el tema, por ejemplo, del 28S, ¿no? Recientemente, hace unas semanas, hemos visto movilizaciones demandando el acceso al aborto seguro y gratuito como una de las consignas más fuertes del movimiento feminista en los últimos meses. Con todo y COVID hemos visto manifestaciones multitudinarias en las calles y bueno, justamente pues aquí cabe señalar que hay cuerpos trans que también abortan, ¿no? Y ahí ya estamos hablando justamente de cuerpos gestantes, ¿no? Es decir, es un tema que nos convoca también al activismo trans para que pongamos sobre la mesa como de, bueno, cuando se nos excluye como personas trans de demandar ese acceso gratuito y seguro al aborto, pues está reafirmando lamentablemente un mundo en un mundo que dice, no, solamente existe lo femenino y lo masculino genitalistamente y entonces tú deja de meterte en donde no deberías, ¿no? Y qué buena que, digamos, enlazaste esto, porque hay corrientes del feminismo que son trans excluyentes y a lo mejor podrían un poco ustedes abordar sobre el tema de este movimiento feminista trans excluyente o feminismos trans excluyentes, porque no puedo decir que es solo uno, pueden ser diferentes tipos de feminismo, y cómo justamente lo que acabas de decir, ¿no? El 28 de septiembre acaba de pasar en diferentes partes del país, en Colima sucedió, movimientos, movilizaciones de mujeres que pedían el derecho al aborto. Y justamente creo que hubo pocos casos de personas trans que también, pues digamos, son gestantes y que no las vimos representadas en estas manifestaciones, a pesar de que también tienen el derecho de tener un embarazo, ¿no? Y no sé si Lía quisiera comentar algo más al respecto. Sí, pues creo que las movilizaciones que sucedieron en el 28S fueron bastante fuertes, no solamente por la criminalización que sucedió por parte de la policía en todos los estados en los que se llevó a cabo este movimiento, porque pues justo, ¿no? Debido al tema en el que, al momento político en el que nos encontramos, pues la represión policial
pues ha incrementado. Pero pues creo que también cuando nosotros, Canu y yo, te compartimos de nuestras luchas, pues también te compartimos de la lucha que tenemos dentro del mismo feminismo, porque pues así es, el feminismo trans excluyente pues es justamente un feminismo que no nos quiere cerca a las personas trans, es decir, que pues no le interesa tejer alianzas políticas ni afectivas con personas trans, pero es un feminismo que ha optado por no disentir con empatía, por no comunicar ese disgusto o ese punto de vista contrapunto con empatía. Lo que ha hecho. Y qué buena que, digamos, enlazaste esto, porque hay corrientes del feminismo que son trans excluyentes y a lo mejor podrían un poco ustedes abordar sobre el tema de este movimiento feminista trans excluyente o feminismos trans excluyentes, porque no puedo decir que es solo uno, pueden ser diferentes tipos de feminismo, y cómo justamente lo que acabas de decir, ¿no? El 28 de septiembre acaba de pasar en diferentes partes del país, en Colima sucedió, movimientos, movilizaciones de mujeres que pedían el derecho al aborto. Y justamente creo que hubo pocos casos de personas trans que también, pues digamos, son gestantes y que no las vimos representadas en estas manifestaciones, a pesar de que también tienen el derecho de tener un embarazo, ¿no? Y no sé si Lía quisiera comentar algo más al respecto. Sí, pues creo que las movilizaciones que sucedieron en el 28S fueron bastante fuertes, no solamente por la criminalización que sucedió por parte de la policía en todos los estados en los que se llevó a cabo este movimiento, porque pues justo, ¿no? Debido al tema en el que, al momento político en el que nos encontramos, pues la represión policial pues ha incrementado. Pero pues creo que también cuando nosotros, Canu y yo, te compartimos de nuestras luchas, pues también te compartimos de la lucha que tenemos dentro del mismo feminismo, porque pues así es, el feminismo trans excluyente pues es justamente un feminismo que no nos quiere cerca a las personas trans, es decir, que pues no le interesa tejer alianzas políticas ni afectivas con personas trans, pero es un feminismo que ha optado por no disentir con empatía, por no comunicar ese disgusto o ese punto de vista contrapunto con empatía. Lo que ha hecho es que ha reproducido una serie de acciones que vienen del cis heteropatriarcado para agredirnos a las personas trans y para descalificarnos dentro de un movimiento en el que hemos estado históricamente presentes. Por supuesto, este feminismo trans excluyente es un feminismo blanco, académico, ¿sí? Porque, por supuesto, las personas trans siempre hemos estado presentes dentro de los activismos feministas de la diáspora. Es decir, las mujeres negras siempre han estado abiertas a tener debates con mujeres trans porque saben que están atravesadas por una situación de agresión patriarcal en el cual pues ni siquiera ellas caben en la categoría mujer. O sea, en realidad es que habría que debatir qué significa o cómo estamos entendiendo el ser mujer y quiénes estamos dentro y quiénes no estamos dentro de esa categoría de mujer, porque ahí tampoco están las compañeras indígenas, tampoco están las compañeras de la diáspora afrodescendiente, tampoco están las mujeres que han sido migrantes toda su vida, ¿no? O sea, esa categoría mujer se inventó por la colonización, o sea, fue un invento colonial en el cual pues solamente cabía el sujeto político de una persona blanca, ajá, de una persona hispanohablante, porque hasta la lengua es una situación que nos vinieron a colonizar, porque hablamos español, estamos castellanizadas. Y entonces el feminismo trans excluyente, pues nos excluye, obviamente, porque pues reproduce una acción colonial que tiene que ver con volver a hacer lo mismo que hace el sistema que nos explicó Canu, cisnormativo, de introyectar únicamente en la subjetividad de los seres humanos dos géneros, masculino, femenino, y dos formas de habitar el mundo, siendo hombre o siendo mujer, y casi como si tu genitalidad fuera tu destino, pero pues la genitalidad no es destino de nada.
Y de eso tienen mucho que decir las compañeras intersexuales, que también están absolutamente invisibilizadas dentro del movimiento de la disidencia sexogenérica. Es decir, imagínate todas las luchas que las personas trans tenemos que emprender en un contexto que produce muerte y que produce violencia, en un contexto en el que la lucha de la disidencia sexogenérica ha sido protagonizada por hombres gays, blancos, y en un contexto que además implica hablar de feminismo trans excluyente. O sea, es como una lucha tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Con base en lo que nos estaba diciendo Lía de este feminismo trans excluyente, ¿cuáles creen que son los retos del movimiento trans en México? Sí, claro, mira, yo te contestaría haciendo una precisión a la pregunta. Yo creo que el reto para el movimiento trans, que como ya dijimos al inicio, incluye a las identidades no binarias, es un reto que no es excluyente solo de nosotros, es un reto para todos los movimientos de abajo, que nacen desde, o sea, movimientos feministas con una perspectiva de clase, es algo que nos afecta también a los movimientos, pues de toda la gente trabajadora, de toda la clase trabajadora. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es ese reto? El reto es cómo nos seguimos organizando en medio de todo este aislamiento, ¿no? Para mí el feminismo trans excluyente ya no es lo que solía ser, y no estoy diciéndolo con nostalgia, es decir, no es ese feminismo radical que nació hace décadas, ¿no? En su propio contexto. Es más bien, ahora, para mí, cuando hablamos de feminismo radical trans excluyente, estamos hablando del efecto, olvidando las raíces. ¿Cuáles son sus académicas? ¿En qué se sustenta? ¿Cuáles son esas voces? Yo creo que no, ya no pensamos en eso cuando se habla de feminismo trans excluyente, más bien en el efecto de las redes sociales, ¿no? Y muy claramente eso es en una discusión reactiva basada en el odio y en generar, incrementar vistas, número de likes, comentarios a partir del odio, porque eso no lo podemos perder de vista. Y por eso digo que es un reto para cualquier movimiento de la clase trabajadora, ya sea feminista o de obreros, ¿no? O el movimiento trans. Mientras tengamos esta limitación en la pantalla, los espacios de discusión se ven muy limitados, ¿no? Y por supuesto, las redes sociales nos abren las puertas para que tengamos un mayor alcance, pero si solo estamos pensando en el alcance, como hace el feminismo trans excluyente de las redes sociales, vamos a terminar en una dinámica reactiva, sin capacidad de diálogo empático, de escucha radical, y en realidad solamente va a polarizarse el ambiente como lo estamos viendo. O sea, el feminismo radical trans excluyente ha crecido como avalancha a partir de la pandemia. De eso no hay que olvidarlo. Es algo que deberíamos estar hablando de infodemia también, ¿no? De una pandemia que mal informa y que polariza y genera odios entre las personas. Mientras, como bien dice Lía, tengamos esta pausa en la piel, los movimientos no van a tener esa oportunidad de poder convivir con nosotros y de poder decir, wow, yo he compartido, he habitado este espacio público con estas personas y ahora son más cercanas, somos más cercanes y podemos caminar juntos, ¿no? Codo con codo. Es un reto para todas, yo creo, y para todes y para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos agota para este espacio y agradecerles por el tiempo que nos dan. Los esperamos a todos los que nos ven la próxima sesión, el próximo mes, donde estaremos hablando de otros temas relacionados con las personas trans y no binarias. Y pues no nos queda más que decir adiós y agradecer tanto a Canuto como a Lía. Muchas gracias a Orgullo Disidente CCR Colima por esta invitación. Nos emociona mucho. Muchas gracias, buenas noches y pues sigamos debatiendo en otro momento, que el año está por terminar. Gracias a Lía y Canuto que... Vienen a iluminar. Ajá, porque era yo. Quedé.
van a estar ellos como invitados en algunas cápsulas en los meses siguientes, así que para que se vayan familiarizando, son cosas, la verdad, nuevas o que no todos tenemos el No todos conocimiento. entendemos, pero no porque no entendamos no quiere decir que no existe. Y qué bueno que vienen a aclarar sobre estas cosas y de la mano va aunado al día de la despatologización trans. Porque tú como yo somos enfermeros y sabemos que en la comunidad médica incluso el hecho de ser trans te tachan como persona con trastorno mental cuando no. Todavía ya supuestamente ya está quitada del catálogo de enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Y a pesar de que ya esté quitado del CIE, siguen mencionándolo como que es una enfermedad de un trastorno mental. Y no, qué bueno que hablan Lía y Canito sobre esto. Y a continuación vamos a introducir pues a nuestro compañero Omar, que nos va a presentar su cápsula de entretenimiento. ¿Otro joto? Así es, así que adelante, Adelante Omar. con las imágenes, Omar. Hola a todos, mi nombre es Omar Mendoza y bienvenidos a esta nueva sección llamada La Chisma. Ay, no, eso di jamás. Esta sección va a ir dedicada a todo lo que viene siendo en relación al espectáculo, ¿no? Como al cine, libros, programas, series, lo que quiera, lo que usted quiera. Pero todo esto va a tener como su tinte político. Vamos a analizar algunas cosas, algunas polémicas que pueden suceder con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? A esta rama de entretenimiento. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de los chismecitos que han sucedido en este programa de La Más Draga 3. Y bueno, para aquellas personas que no sepan qué es La Más Draga 3, es un programa que ha sido esperado por muchísimos jotos este año. Y salió en el mes de septiembre. La Más Draga 3 es un reality show en el cual se invitan personas que practican el arte del drag y pues empiezan a hacer retos y ya sabrán qué tipo de retos, ¿no? Esta es una especie de adaptación del programa estadounidense llamado RuPaul Drag Race. Pero bueno, al final de cuentas, en este show, en este programa, no vamos a hablar que de la bonita peluca, o de que el bonito vestido, que si se cayó, que si no se cayó, sino que vamos a hablar un poco de... Vamos a indagar en los chismes políticos. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió en este programa? Hasta ahorita, lo que lleva este programa ha tenido dos grandes polémicas que vamos a rascar ahorita, vamos a rasguñar el día de hoy, lo vamos a desmenuzar y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y bueno, para comenzar con el primer chismecito, vamos a enfocarnos en el capítulo número 2 de lo que lleva esta temporada, en el cual es titulado La Más Prehispánica, ¿no? Y en este caso a las concursantes, a las feminosas, se les pide que hagan referencia o que traigan algún vestuario que tenga que ver pues con algo prehispánico, ¿no? Pues la más prehispánica. Entonces, aquí nos vamos a enfocar aquí está, mira, de la Vies Who, en el cual nos trajo un outfit donde hace alusión de una deidad de por allá de aquellos tiempos, ¿no? Y pues ella viene y se presenta y se sienta ahí enfrente de todos, muy bonita, con la piel negra, ¿no? Todo pues su piel es negra. Esto genera una gran controversia en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y bueno, esta controversia se genera ya que los fans de este programa empiezan a acusar a Viet Who de hacer práctica del blackface, ¿no? Ay, no, eso di jamás. Y bueno, ¿qué es el blackface? Se van a preguntar ustedes, pues ahorita les explico. El blackface es una práctica que se empezó a utilizar en el siglo XIX, específicamente en el arte, en el teatro, en el cual los personajes, cuando querían representar a algún personaje afrodescendiente, lo que hacían era pintarse toda su piel en tonalidades oscuras, su maquillaje lo exageraban para tener las expresiones faciales que una persona afroamericana o afrodescendiente pues tiene, ¿no? Y prácticamente lo que sucedía era de que las presentaban como personas
pues tontas, sin educación, que nada más servían para servir, que nada más hacían el ridículo, que hacían burlas. Y esto generó que se normalizara el racismo en las artes escénicas, ¿no? Entonces de ahí nace el término blackface. Lo que sucedió aquí es de que ya se la andaban tragando a la tía Biesk porque aplicaba el blackface y pues ella se empezó a generar más polémica porque ella no se disculpaba en sus redes sociales. Ella decía que ella no hacía blackface, que ella no estaba haciendo blackface y pues que no y que no. Lo que sucede aquí después es de que la Más Draga, a través de Johnny Carmona, crearon una colaboración con un colectivo civil llamado Racismo MX para ver si sí era o no era blackface lo que Abiescu había traído en su pasarela, ¿no? Del segundo capítulo. Y prácticamente se llegó a la conclusión de que no estaba haciendo blackface, ya que Abies estaba haciendo alusión a una deidad de por aquellos tiempos y no estaba representando a una persona étnica, ¿no? O afrodescendiente. Que fue lo mismo que sucedió con participantes del mismo programa de otras temporadas, como fue Amelia Waldorf, que ella hizo representación de un demonio en el cual su personaje era completamente negro, pero pues ella dijo, o ella aclaró de que su personaje es un demonio, no es una persona étnica, ¿no? Y también con las participantes Red Rabbit Duo, que ellos hicieron alusión a un Cristo completamente negro, pero su contexto era de que era un Cristo quemado, ¿no? Y también es lo mismo, no estaban haciendo representación de una persona étnica o afroamericano o afrodescendiente, ¿no? Y pues bueno, así estuvo la situación con lo del blackface, ¿no? Y aquí la participante Abiesk, que al final de cuentas no fue blackface, ¿no? Ay, no, eso di jamás. Para este segundo chismecito vamos a enfocarnos en el capítulo número 5 del programa, en el cual se titula La Más Famosa. ¿Y qué sucedió aquí? Pues prácticamente a la chaviza se les pide que hagan una imitación de alguien, ¿no? Prácticamente es un programa de imitación. Y aquí la polémica que sucedió fue de que la participante Regina Bronze decidió hacer a la iconísima la India María, ¿no? La polémica o el problema viene casi al final del capítulo cuando dan las críticas. El juez Johnny Carmona quiso hacer un comentario dando a entender que los personajes como la India María son personajes de los años 70 o de los 80 y pues que son personajes que hasta la fecha, en pleno 2020, ya no deberían estar vigentes. Y pues bueno, que se arma el escándalo cuando la tía Maribel Guardia intenta sentar a Johnny diciéndole de que pues que nada que ver lo que está diciendo, que ya le encantó, que Regina Bronze hizo muy bien el personaje de la India María. Y de ahí viene la polémica en las redes sociales, ¿no? En donde la gente empieza a echarle muchas flores a Maribel Guardia porque dicen, no, Simón, que se le cayó a Johnny, que se la sentó y que ya le hacía falta que alguien la pusiera en su lugar, y otra gente decía que Johnny estaba en lo correcto y que el otro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues en mi humilde opinión, yo considero que pues estuvo bien que se sentaran a la Johnny, ya que ella siempre ha querido ser una persona, adquirir un personaje políticamente correcto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucede? Es de que pues ella misma se contradice, ella misma dice cosas que no le dan sentido a lo que intenta expresar, ¿no? O decir, ya que pues en el mismo episodio al inicio cuando presenta a las Pepe y Teo les dice Pituca y Petaca, que prácticamente son dos personajes indígenas que también estereotipan o etiquetan a personas indígenas, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo que el punto que dice Johnny está bien, el punto que quiso tocar, pero está mal, pues ahí donde está la congruencia. Además de ser cierto que este programa quiere evitar que sigan haciendo alusiones a personajes que deberían haber quedado en el pasado y que ya no deberían ser vigentes en el presente,
pues el programa pudo haber sido, la edición del programa pudo haber hecho varias cosas al respecto, ¿no? Como desde un principio dirigirse con la Regina y decirle, oye chica, no hagas a la India, porque te van a comer, ¿no? O otra cosa que pudieron haber hecho es cortar la parte de la pelea o del comentario con Johnny Carmona para pues también evitar eso. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? De que dejaron que todo siguiera igual, ¿no? Dejaron que todo continuara, que todo fluyera, y pasó lo que pasó. Entonces, otra cosa pudo haber sido de que el programa lo quiso dejar justamente para generar esta polémica, ¿no? Porque este tipo de polémicas o de debates en las redes sociales les genera publicidad al programa, quieras o no. Y pues bueno, para concluir, yo considero que es muy bueno que este tipo de situaciones, de polémicas, de peleas, de debates se abran en las redes sociales, porque esto provoca que muchos de nosotros nos enteremos de las situaciones que están sucediendo y que indaguemos, que nos eduquemos y sepamos más al respecto, que si es racismo, que no es racismo y con qué tenemos que tener cuidado y qué son las cosas que deberíamos seguir teniendo vigente en pleno 2020 o no. Y pues bueno, este es el final de los bonitos chismes de la sección La Chisma. Pues espero que les haya gustado y pues nos vemos el próximo mes. Ay, otra vez quedamos Amiga. como las más ignorantes. Pero sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Qué bueno que estos temas pues se abordan. Se aportan sí, porque en el entretenimiento hay muchas cosas ahí implícitas que a veces pues no los vemos desde la otra perspectiva, ¿no? Desde cómo nos afecta o cómo afectan a la comunidad. Los estereotipos, solamente vemos esta parte de que, ay, me hace reír, qué chido. Ajá, pero no o me entretiene, qué padre, qué bonito. Allá. Entonces, irá, palomita. Y por nuestra parte creo que es todo, ¿verdad, pues amiga? Yo creo que ya, amiga. Se acabó lo que se venía. Para que queden hartas y nos critiquen luego. Aquí se quebró una taza, críticas constructivas, ya saben, aquí en los comentarios, esperamos el bonito mensaje, aquí están, todas nuestras redes sociales también, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y pues los esperamos en la siguiente cápsula. ¿Dentro de un mes? Programa, no cápsula, Joto, cápsulas son las que hacen nosotros. Bueno, ya nos vamos, gracias. Bye. ¿Podrás? Jamás.